Saludamos entonces a todos los conectados, que ya son bastantes, tenemos 19, y más los presenciales, eh, a los decanos, vicerrectores que nos acompañan, eh, y eh, comenzamos nuestro ciclo sobre precisamente la propuesta constitucional. Es un ciclo de 3 coloquios, de 4 en definitiva, donde vamos a hablar sobre distintos aspectos de la propuesta constitucional, y hoy día iniciamos este ciclo con precisamente la exposición de Eugenio, vamos a ir, Eugenio Yáñez, quien va a hablarnos sobre Chile, un país imaginado, consideraciones filosóficas acerca del proyecto constitucional. Adelante, Eugenio, cuando quieras. Gracias, Emilio. Bueno, saludo a todos los que están conectados, a nuestras autoridades. Veo ahí a María Angélica, a Jorge, así que un saludo a Ana Luz, a todos que nos honran con su presencia. Bueno, y la verdad que este es un título un poco marquetero, porque en Chile es un país imaginado, pero bueno, espero poder responder a lo que allí yo planteo. Pero quiero partir por, primero, hacer algunas aclaraciones, 3 aclaraciones previas. Eh, Carlos Peña, desde su pedestal de gurú e influencer, ha blandido varias veces su cimitarra contra los académicos que han querido analizar o reflexionar sobre el proyecto constitucional. Él, en una columna del día domingo pasado, ¿cierto?, acusaba a el Consejo de la Facultad de Derecho de la Católica por inmiscuirse en un ámbito que no le correspondía, al tratarse de un tema contingente, dice él, y controvertido. Bueno, nosotros acá en este instituto, me imagino que interpreto a varios o todos los que estamos acá, no compartimos esa visión de Carlos Peña y creemos que no solamente el académico tiene el deber, o sea, el derecho de examinar, de indagar el texto constitucional, sino además un deber. Y como señalaba Emilio, para nosotros es un deber de conciencia poder examinar el texto a la luz de la filosofía, que es lo que se supone que hacemos nosotros, ¿cierto? Y en ese sentido no estamos de acuerdo con la mordaza que de alguna otra manera Carlos Peña quiere ponerles a los académicos. Esta es una actividad académica, no es una actividad ni política ni partidista. Y esta universidad tiene un ideario. De hecho, nuestro ex rector Carlos Williamson mandó una carta hoy día al Mercurio, precisamente respondiéndole a Carlos Peña. La segunda aclaración es que lo que yo pretendo hacer es un análisis, o al menos mirar el texto, no sé si da para análisis o no, pero no criticar a sus creadores. O sea, yo parto de la base de la buena fe de cada uno de los 54 convencionales. Parto de la buena fe de la tía Pikachu, de Dino, de Marcos Barraza, de Fernando Atria. O sea, yo creo que todos, sin excepción, quieren un mejor país para Chile y todos estaban muy bien o están muy bien intencionados. El problema, a mi modo de ver, es que no bastan las buenas intenciones para generar un texto que realmente sea bueno, por decirlo de alguna manera. Y lo tercero, ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué significa hacer un análisis desde la filosofía, cierto? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los debates que hay en la prensa, en televisión, seminarios, ¿en qué se concentran? Se concentran en los aspectos políticos, en los aspectos jurídicos, en los aspectos económicos y en los aspectos sociales. Y uno dice, bueno, ¿y dónde están los aspectos filosóficos? Que de alguna manera pueden ser los aspectos, llamémoslos, valóricos. ¿Es que los filósofos no tenemos nada que decir? Bueno, yo particularmente hace muchos años que vengo criticando este retiro, por decirlo de alguna manera, de los filósofos de la ciudad, de no reflexionar sobre temas que a todos nos preocupan. Pero bueno, acá creemos efectivamente que nosotros tenemos que estar presentes en esta discusión, por decirlo de alguna manera, y como explicaba Emilio, entonces ideamos este triple coloquio, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué significa que vayamos a abordarlo desde una perspectiva filosófica? Yo diría que
básicamente tiene que ver con analizar el texto en su ser, en su naturaleza y en su quehacer, o sea, en su aplicabilidad, por decirlo de alguna manera. Ahora, si queremos decirlo con otras palabras, yo creo que es preguntarse por sus aspectos trascendentales, los aspectos trascendentales de este texto. ¿Y cuáles son los aspectos trascendentales? Preguntarse si es un texto verdadero, preguntarse si es un texto bueno y preguntarse si es un texto bello. Juan Carlos Aguilera va a abordar la próxima sesión si este texto es verdadero o no, porque se va a enfocar en los fundamentos antropológicos del texto. Y posteriormente Emilio Morales se va a preguntar si este es un buen texto, porque él va a abordar la parte valórica, por decirlo de alguna manera, también de este texto. ¿Significa que yo tengo que responder a si este es un texto bello o no? La verdad que no, quizá indirectamente sí, pero no lo voy a abordar de esa manera y la verdad que voy a hacer una exposición muy general sobre el tema. No sé si Camilo puedes poner, yo aquí para ordenarme, yo aquí voy a seguir al filósofo Carlos Caselli, que dice que no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensa. Y yo soy muy poco amigo de los PPT, pero acá créanme que es una situación de urgencia, por decirlo de alguna manera, y esto es para que yo no me distraiga tanto, no divague mucho y poder seguir un cierto esquema. Ahí no sé si se alcanza a ver. Ya, pero... No, sí, yo no hay problema, a ver, pero es otra lámina, es la tercera lámina, si son 2 láminas nomás creo. Esa ya eran las aclaraciones. ¿La otra? No, la otra, la que sigue. Estas son las aclaraciones. Ahí. Ya. A ver, yo lo que voy a hacer, me voy a concentrar en lo que a mí me parece el mayor problema que tiene este texto. Y a mi modo de ver, el mayor problema que tiene este texto es que imagina un país, imagina el futuro de Chile, pero no lo piensa. Con esto no quiero decir que los convencionales no hayan sido gente inteligente, no tiene que ver con eso, voy a tratar de explicarlo. Pero lo que yo veo es un país imaginado. Y para decirlo primero, en términos parrianos, para recordar ese famoso poema de Nicanor Parra, ¿cierto? El hombre imaginario, que apareció en su libro Hojas de Parra, yo, parafraseando a Parra, diría que estamos en presencia de una constitución imaginaria, cuyos destinatarios son chilenos imaginarios, que habitan un país imaginario. ¿Por qué creo yo que es una constitución imaginaria? Yo creo que esta constitución es mucho más el resultado de la imaginación que de la razón. O sea, fue hecha con mucho más voluntad que inteligencia. Es en gran medida voluntarista en su origen. En este sentido, la imaginación se proyecta como expresión de buenos deseos, que son solo eso, buenos deseos, muchos de ellos carentes de sentido de la realidad. Pienso, como veremos más adelante, que esta Constitución es en esencia inaplicable y si se pretende aplicar será ejerciendo violencia a la naturaleza de las personas, de las instituciones, de nuestra cultura. Yo creo que a la postre lo que está en juego también, si se pretende aplicar esta Constitución tal y como está escrita, está en juego nuestra libertad. Ahora, a ver, yo esto no sé cómo explicarlo, pero yo distingo, aquí me van a perdonar los tomistas porque obviamente me estoy alejando de lo que es la imaginación en sentido propio, como sentido interno, etcétera, etcétera, pero yo distingo 2 formas de imaginación en la Constitución, por decirlo de alguna manera. La primera yo la llamaría una imaginación espontánea. ¿Qué significa una imaginación espontánea? Aquí simplemente cito a uno de los convencionales que dijo, yo estoy aquí para soñar Chile. Y como quiero soñar Chile, y soñar no cuesta nada, es gratis, bueno, vamos poniendo derechos y vamos pidiéndole al Estado que consagre una serie de derechos. Pero esa es la imaginación espontánea de muchos de los convencionales que, a mi modo de ver, legítimamente querían darse un gustito, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que hay una segunda imaginación que es más peligrosa y que, por ponerle un nombre, le puse imaginación ilustrada. Y yo creo que en la imaginación ilustrada hay un diseño ideológico del país. Estoy pensando en el caso de Atria, por ejemplo, y de Barraza. ¿Qué significa esto? Que es esta imaginación posee cierta racionalidad, pero sigue siendo una representación mental del país. ¿Por qué?
porque linda en la utopía. En este sentido, podríamos decir que el rol del intelectual orgánico es repensar toda la realidad, que no es otra cosa que deconstruir la realidad. En este sentido, deconstruir nuestro país. Es decir, se violenta la naturaleza de sus ciudadanos, de sus instituciones, de su cultura. Y a mí me parece que esta, como digo, esta imaginación ilustrada de estos intelectuales orgánicos es mucho más peligrosa que la primera, que es más bien una suerte de espontaneidad, por decirlo de alguna manera, de buenismo, como se ha llamado. Entonces, creo yo, estamos en presencia de una constitución imaginaria. Yo creo que este proyecto constitucional, al igual que los jóvenes franceses, en mayo del 68, ilusoriamente quieren llevar la imaginación al poder. Sin embargo, ha sido la experiencia histórica la que nos enseña una y otra vez que debajo de los adoquines no se encuentra la playa, como nos querían hacer pensar también los jóvenes revolucionarios del 68, sino que lo que se encuentra es la dura y porfiada realidad. Esa realidad que uno no puede dejar de lado al momento de gobernar un país. Cito algunos otros grafitis típicos de la época que de alguna manera creo que ellos están como en el espíritu de nuestra o este proyecto constitucional. Mis deseos son la realidad. Sean realistas, pida lo imposible. Lo sagrado, dos puntos, allí está el enemigo. Fíjense la profundidad. Lo sagrado, allí está el enemigo. La familia, por ejemplo. Olvídense de todo lo que han aprendido, comiencen a soñar. Yo creo que aquí ya hay algún elemento, a lo mejor es que ustedes me dirán hay que tener imaginación para decir que es una constitución imaginaria, pero bueno, yo creo que algún elemento hay acá de que efectivamente tenemos más bien una representación mental del país que una realidad. Yo creo que lo que yo he llamado esta imaginación ilustrada, por decirlo de alguna manera, quiere crear la realidad, ¿ah?, a partir de su propia ideología. ¿Y quiénes son los chilenos imaginarios? A mí me cuesta ver al chileno promedio, por decirlo de alguna manera, de nuestro país cuando leo la Constitución. Porque el sentido de realidad, creo yo, lo primero que exige es un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Recordemos al angélico, no podemos saber lo que es bueno para el hombre si no sabemos primero lo que es este hombre. Y yo creo que esta Constitución desconoce, por ejemplo, un aspecto central de la naturaleza humana, como es el deber. No se le asigna ningún deber a los ciudadanos. Todos los deberes quedan en manos del Estado. Y eso obviamente no es una teoría la que nos dice que hay un desconocimiento de la naturaleza humana, sino que simplemente es la experiencia humana. Ciudadanos sin ningún tipo de deber y con muchos derechos, como si fuésemos ángeles. Pero a mí también me cuesta reconocer Chile en este texto constitucional y por eso yo digo que es un país imaginario, porque el sentido de la realidad no solamente exige conocer profundamente la naturaleza humana, sino también exige considerar, respetar y promover la cultura, en este caso la cultura chilena, la cultura de nuestro país, entendida aquí siguiendo a Juan Pablo II como un modo específico del existir y del ser del hombre. Me cuesta reconocer Chile en este texto. Yo creo que esta Constitución fragmenta nuestra cultura y arrasa con nuestras tradiciones republicanas, como por ejemplo eliminar el Senado y el estado de emergencia, o refundar el sistema de justicia. Pretende además crear instituciones ajenas a nuestra cultura, como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza. Cuando leo la Defensoría del Pueblo me recuerda los primeros años de la Cuba de Fidel, que estaba lleno de defensorías, pero que a fin de cuentas no era otra forma de controlar a lo que ellos llamaban los contrarrevolucionarios y eliminarlos en fusilamientos en las mismas plazas o en las calles. Crea también el Servicio Integral de Acceso a la Justicia, que, como hemos podido ver, es una nueva forma de entender la justicia. Yo creo que este país realmente existe en la mente de los convencionales. Es un país además que pretende ser ecocéntrico, feminista, sexoafectivo. ¿Qué significa eso? Sexoafectivo. Paritario, con perspectiva de género. Eso en una primera aproximación no filosófica, por decirlo. Pero tratemos de poner algo de filosofía, ya que son consideraciones filosóficas. Y yo diría que si uno quiere rastrear, no sé si sus raíces o
algunos filósofos que pueden estar detrás de acá, yo diría que esta constitución es platónica en su origen, es rusoniana, diría yo, en su ejercicio, es marxista en su pretensión, es fascista en el modo en que se organiza. ¿Ah? Bueno, y lo dejo hasta ahí. Pero, ¿por qué creo yo que es platónica en su origen? Porque si nosotros comparamos la República Platónica, tiene mucho de lo que este texto constitucional consagra, partiendo por el rol omnipresente que tiene del Estado. No me voy a extender, obviamente, pero tanto como en Platón, claro que ese era un Estado virtuoso, como acá tenemos un Estado omnipresente. El carácter refundacional que tiene este texto. Recordemos que Platón viaja a Siracusa, por ahí, no sé, el 338, para fundar su república en Siracusa y tiene que salir arrancando gracias a un amigo que lo salva de ser vendido como esclavo. El Estado docente. Sabemos que en la República Platónica es el Estado el que educa a los hijos. No es la familia la que educa a los hijos. Más, sabemos además que en la República Platónica no existe familia, como en este texto constitucional, donde no existe la familia, sino que existen las familias y ni siquiera con lazos filiativos. Imagina la naturaleza humana Platón como yo creo que se imagina también la naturaleza humana en este texto. Y por último podríamos mencionar el aborto, que para Platón es un control de la de calidad. Acá parte como un derecho, pero a mí no me cabe la duda que en algún momento puede llegar a lo mismo, en este país, a el aborto ser considerado como un control también de la natalidad y de calidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, platónica en su espíritu, rusoniana en su ejercicio. Porque el Estado, tal como yo creo y está definido en el proyecto, representa, a mi juicio, a la voluntad general rusoniana. Expresión que Rousseau se le atribuye fundamentalmente a la democracia directa, y nosotros sabemos que en el artículo 153 se definen los mecanismos de democracia directa y se habla de que en Chile hay una democracia directa. En esta perspectiva, la soberanía del pueblo es inalienable, intransmisible e indivisible. Pero esta soberanía, como sabemos, está representada por el Estado. El Estado, nos dirá Rousseau, es el pueblo que se obedece a sí mismo. Y la esencia de la soberanía popular no es otra que la voluntad general, que como además sabemos, la voluntad general nunca se equivoca, nunca hierra, nunca causa injusticias. Si vemos aquellos países que trataron de representar la voluntad general, los países detrás de la cortina de hierro, bien sabemos que esa voluntad general deviene en totalitarismo. Abierto además otros elementos rusonianos. Acá habría que, obviamente, como se dice, de entrar a picar, pero yo creo que también hay una suerte de regreso a la naturaleza o a lo natural. Este mito de Rousseau, del bon sauvage, del hombre primitivo, ¿cierto? Como nos decía Rousseau, el hombre nace libre y la sociedad lo encadena, por lo tanto hay que volver a lo primitivo. Por ejemplo, en el ámbito de la educación hay que volver a lo natural, como en su Emilio. Pero efectivamente nosotros vemos que ahí hay una suerte de ilusión. Claro, acá hay que volver a Emilio. Entonces tenemos platónica en su espíritu, rusoniana en su ejercicio, marxista en sus pretensiones. La pretensión, creo yo, máxima del marxismo no es la igualdad, sino la creación de un hombre nuevo. Y aquí no me voy a meter en este tema porque el profesor Aguilera es el que tiene la experticia, simplemente diré un par de cosas. El carácter refundacional no solo afecta a la política, sino más aún a las entrañas de la cultura chilena. ¿Cuál será el fruto de esta nueva cultura que trasunta el proyecto constitucional? No es otro que el nacimiento de un hombre nuevo chilensis. No el de San Pablo, por cierto, sino el de Marx, proyectado en el presente por sus epígonos criollos. La utopía marxista está muy presente de diversas maneras en nuestro país. Una de ellas es la pretensión de generar un hombre nuevo y una sociedad nueva. El hombre nuevo que emerge de esta constitución es aquel que se ha liberado de las cadenas del capitalismo, se ha emancipado de la religión, superó la moral burguesa. A fin de cuentas, es su propio Dios, porque al decir de Feuerbach, solo el hombre supera al hombre. Digamos, sin embargo, que la crisálida que eclosionará de esta nueva cultura chilensis es una suerte de nuevo hombre nuevo 2.0. Con otras palabras, un hombre nuevo recargado, o sea, liberado de las opresoras cadenas heteronormativas patriarcales.
Así lo promete al menos el borrador de esta nueva Constitución, o la nueva Constitución, cuando afirma que se erradicarán todos los estereotipos de género. Este hombre nuevo, depurado en el crisol de la historia de todos los atavismos cristianos occidentales y forjado sin prisa, pero sin pausa en el yunque del progresismo liberal, superará, nos dicen, todo el androcentrismo, es decir, todo pensamiento, idea, doctrina a favor de los intereses masculinos. En consecuencia, no tiene identidad ni género. Es sustancialmente emotivo, disidente y divergente per se, vegano. Es una suerte de neoprometeo, avasallador, soberbio, que paradójicamente no cree en la verdad, pero es devoto de su verdad y la ejerce sin compasión alguna y practica casi como un deporte la cultura de la cancelación. La irrupción de este hombre nuevo chilensis recargado se ha ido cristalizando a través de lo que Lenin llamaba la educación política de las masas, y que hoy en día podríamos denominar un poco más sofisticadamente como la educación de las emociones mediante una pedagogía inclusiva, como lo contempla la Constitución. Es un hombre sin deberes que espera todo o casi todo de una matrix que se llama Estado. 8 rasgos de esta Constitución, voy a moderar el juicio, contiene ciertos tintes fascistas en su organización. Cuando empecé a leer, yo creo que el rol del Estado merece un tema aparte, ¿cierto? Me parece que este país, imaginado por los convencionales, no puede funcionar sin el Estado. Y allí me acordé de la famosa frase del Duce, dicho en la Scala de Milán, el año 1925. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Y eso es lo que está en este proyecto constitucional. El vocablo Estado aparece 310 veces en el texto constitucional. Obviamente no los puedo reproducir todos acá. Generalmente aparece solo, pero a veces adjetivado. Expresiones como Estado social aparece un par de veces, Estado regional, Estado laico, Estado plurilingüe. Pero no se le otorga el rol de agente y promotor del bien común, sin embargo se le asignan una gran cantidad de deberes, en fórmulas como es deber del Estado, aparece 30 veces, son obligaciones del Estado, prevenir, aparece una vez, el Estado garantiza 32 veces, el Estado promueve 6 veces, el Estado asegura 10 veces, es deber del Estado otorgar, aparece una vez, es deber del Estado generar las condiciones necesarias, aparece como 6 veces. Quizá el artículo 1 resume las amplias labores encomendadas a este Leviatán. Y cito el artículo 1. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Esto es como leer la crítica del programa de Gotha de Marx, donde Marx anticipa la disolución del Estado o la desaparición del Estado, ¿ah? Donde precisamente hay un Estado que es omnipresente y un Estado que todo lo, digamos, proporciona. Manará de las fuentes leche y miel y se inscribirán en las banderas no a cada uno según sus capacidades, sino a cada uno según sus cualidades. O sea, se nos va a dar según lo que necesitemos. Y esto es lo que se está diciendo acá, un Estado que provee de todos los bienes. Me voy a saltar un montón de cosas, pero acá yo creo que la visión que hay del Estado no es la del principio de subsidiariedad, sino que está claramente en una línea del Estado bienestar, o sea, el Estado de los países detrás de la cortina de hierro. Piensen ustedes que además es un Estado que se inmiscuye en los ámbitos de la vida privada, como la familia, o algo tan íntimo como la vida sexual, como lo establece el artículo 61 que prescribe el derecho al placer sexual, como si eso fuese un derecho. Bueno, otro punto que a mí me parece que hay en esta Constitución, ya no sé cuántos minutos llevo para no seguir lateando mucho,
que yo lo llamo el paso del logos al mito o el retroceso del logos al mito. Generalmente en filosofía hay una expresión clásica que es el paso del mito al logos, donde se supone que la humanidad progresa, que la humanidad se desarrolla cuando deja de lado las explicaciones fantásticas o las explicaciones sobrenaturales atribuidas a los dioses y la razón empieza a sentar sus reales. Yo creo, obviamente acá todo esto es discutible, nada está escrito en piedra, que hay una suerte como de retroceso o de inversión del paso del logos al mito. Porque a nosotros nos podrá gustar o no la Constitución de 1980-2005, pero lo que nadie puede negar es que hay una racionalidad en esa Constitución y que hay una dirección en esa Constitución. Yo todavía no he visto que las críticas que se le hacen a la Constitución de 1980-2005, o de la del 2005, sea una Constitución por su ejercicio. Porque todas las autoridades que están ahora están gobernando gracias a esa Constitución, que como digo, tiene una cierta racionalidad. Lo que se le critica es el origen, ¿cierto? Pero igual nosotros podríamos decir que esta Constitución surge de una presión muy fuerte que era para que no se incendiara el país. O sea, también hay una situación compleja allí. Pero bueno, yo creo que en esta Constitución se pierde cierta racionalidad y uno podría ver que a veces es una suerte como un elenco de artículos o de ideas partisanas desagregadas en el texto. No hay, creo yo, noción de bien común acá en este texto. Hay, como digo, artículos que se van superponiendo o agregando. Pero, ¿dónde veo yo esta suerte más, este regreso más al mito, por decirlo de alguna manera, en la importancia o la idealización que se le da a los pueblos originarios, a la naturaleza y a los animales? Yo creo que hay una suerte de mistificación de los pueblos originarios por el solo hecho de haber estado antes habitando estas tierras. A mi juicio les otorga una cierta pureza cultural que los hace acreedores de ciertos privilegios, como derechos de propiedad, escaños reservados, eventuales excepciones de impuestos, ventajas medicinales. De hecho, no necesitarían de pase de movilidad, porque el artículo 44 señala que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que las sustentan. Entonces, el gobierno no podría obligar a ningún ciudadano originario a que tenga su pase de movilidad porque ellos tienen su propia forma de entender la medicina y de curarse. Crea la Defensoría de la Naturaleza para defender los derechos de la naturaleza. El Estado, se dice, debe garantizar y promover estos derechos. El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Acá sabemos que es Peter Singer o Peta Singer el que está detrás de este articulado. Por último, yo creo que hay una suerte de error socrático también en este proyecto constitucional. Yo creo que hay una cierta idea de que buenas leyes hacen buenos ciudadanos o una buena constitución crea buenos ciudadanos. Hay como una cierta candidez en los postulados, ¿cierto? El error socrático de pensar que una vez que nosotros alcanzáramos la arete, la sabiduría o la virtud, nunca más íbamos a actuar mal porque el origen del mal está en la ignorancia. Nosotros sabemos que no es así. Pero acá a mí me da la idea que está un poco esa visión de que una vez que nosotros sepamos lo que son nuestros derechos, vamos a actuar conforme a ellos. Yo creo que eso nuevamente es un país imaginado. Piensen ustedes que en el artículo primero, punto 2, dice, se constituye Chile como una república solidaria. ¿Qué es eso, una república solidaria? Nosotros sabemos perfectamente que por los estudios que se han hecho de solidaridad en una escala de 1 a 10, los chilenos no pasamos del 3. Entonces esto contraviene además a la realidad. Esto no es el Chile real, por decirlo de alguna manera. Otra cosa, si me están diciendo que el día 5 de septiembre, cuando esta constitución se aplique, si que gana el apruebo, nos vamos a volver solidarios. Pero sabemos que no es así, porque acá la solidaridad es un tema de cultura, no es un problema jurídico, por decirlo de alguna manera. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. ¿Es eso el Chile real, el Chile que nosotros conocemos realmente? ¿Y es que el día 5 efectivamente esto se va a dar en este país?
Yo creo que no. No es lo que yo creo. El derecho a una vivienda digna y adecuada. El derecho al trabajo. Este es el artículo más típico y clásico de las constituciones marxistas, donde el Estado le asegura a todos sus ciudadanos un puesto de trabajo, lo que generó o genera una tremenda burocracia, aunque para el exterior se pueda exhibir pleno empleo. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los que vivimos en Santiago sabemos que eso es imposible, que eso no es así, ese no es el Chile real de nuestro país. Toda persona tiene derecho al aire limpio durante todo su ciclo de vida. O sea, no podemos vivir ni en Santiago, ni en Temuco, ni en Aysén, porque ahí sabemos que el aire no está limpio. No voy a entrar en la igualdad sustantiva, que no es lo mismo que la igualdad ante la ley. La igualdad sustantiva es la igualdad de los resultados. Señores, todos vamos a tener resultados iguales, menos los pueblos originarios que van 2 pasos más adelante que nosotros. Y por último, esto es ya lírico, casi poético. Las personas mayores tienen derecho a envejecer con dignidad. Cuando nosotros sabemos que cuando se le pregunta a las personas mayores cuáles son los 3 elementos que asocia con envejecer: pobreza, soledad y enfermedad. Ese es el Chile real. Pero tienen derecho a envejecer con dignidad, claro. Y el mendigo que está fuera de la bolsa de valores también tiene derecho a comprar acciones. Pero ese es el Chile real. Pero bueno, tenemos derecho, porque ya aquí los que nos vamos acercando a la vejentud, como se dice en el sur, ¿ah? Tenemos derechos a envejecer con dignidad, a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, a la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y digital, a la participación política y social, a una vida libre de maltrato por motivos de edad. No van a empezar a dar los asientos en la micro porque la Constitución lo dice. No, ese es un tema cultural, no es un tema jurídico. A la autonomía, independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos y salvaguardias que correspondan. ¿De qué capacidad jurídica me hablan si pasado cierta edad hay que empezar a pedir permiso para firmar papeles? En fin, toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada, fíjense, en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad, salud. O sea, la verdad que, bueno, salud digo yo, digamos, porque después de tanto adjetivo que estoy leyendo acá, ¿no es esto un país imaginado? ¿No es esto un deseo de buenas intenciones, una expresión de lo que se llama el buenismo? Pero bueno, alguien me podría decir, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo imaginar el país? ¿Qué tiene de malo pensar en un Chile nuevo hasta que la dignidad se haga costumbre? ¿Qué tiene de malo de pensar en una nueva cultura si nuestra cultura no es algo tampoco maravilloso? ¿Por qué no podemos soñar Chile? Sí, sí, claro, no, sí podemos. Pero en una constitución es diferente. Yo acá veo básicamente 2 peligros. Uno, el peligro del totalitarismo. La imaginación o la fantasía, como la llamaba Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, va de la mano de la utopía. Y la utopía va de la mano del totalitarismo. Este proyecto, como ya lo he dicho, creo yo, trasunta un germen totalitario. En consecuencia, lo que está en juego, entre otras cosas, es nuestra libertad. Nuestra libertad, creo yo, está amenazada. Pero también hay un problema moral, un problema ético, porque este proyecto ha generado muchas expectativas, muchas de ellas de carácter social y económico. Y la verdad que es imposible cumplir con todo lo prometido. Y ello generará frustración y desesperanza. ¿Qué le diremos a la señora Juanita cuando vea que sus pensiones no mejoran? ¿O que el sistema de salud ha empeorado? ¿O que la justicia no es igual para todos? ¿O que no puede escoger el colegio donde educar a sus hijos? No se debe jugar con la esperanza de los chilenos. Por otro lado, ya sabemos, la frustración, la rabia, es caldo de cultivo para generar una nueva ola de violencia. Aparecerá nuevamente, a lo mejor, la primera línea, porque quiere reivindicar sus derechos, y nuevamente hasta que la dignidad se haga costumbre. Por último, son tantas las ambigüedades, son tantas las interpretaciones que uno podría decir, en la duda, abstente. Porque los debates, las discusiones es, oye, pero esto significa esto o esto significa lo otro. Por último, ¿es la casa de todos? Aquí ya dejando un poco de lado el tema de la filosofía, claramente no.
porque en esa casa no van a poder entrar los más débiles, indefensos e inocentes de todos los chilenos, que son los niños y niñas que están en el vientre materno. Ellos no tienen lugar o cabida en esta casa, como tampoco los ancianos que se vuelvan una carga para la familia o para el Estado. No es una casa de todos, no nos engañemos. Termino, no sé qué es lo que puse acá, ¿no? Este proyecto representa dos grandes peligros que amenazan desde hace tiempo la vida buena de las personas, y Chile no es la excepción, a saber, el predominio de la voluntad sobre la razón y la sustitución del hábitus del pensar la existencia humana o pensar nuestro país por el repensar dicha existencia. Repensar que conduce a la deconstrucción de la realidad, dicho de otro modo, a su destrucción. En esta labor deconstructiva, la imaginación, hija putativa del voluntarismo, y el repensar van de la mano y se retroalimentan mutuamente. Desde el voluntarismo político, imaginar, por ejemplo, el futuro del país no tiene más límites que los del intelectual orgánico, según la expresión de Gramsci, que desde la ideología se representa mentalmente un futuro esplendoroso, sin ningún sentido de realidad. Lamentablemente no basta con imaginar buenamente el futuro, pues como nos enseña porfiadamente la experiencia humana, una y otra vez no todo lo imaginable es realizable, especial en el ámbito político. ¿Es entonces bella esta Constitución? Yo creo que una Constitución no es un texto lírico o poético, pero sí debe ser bello. Es decir, debe ser armónico, proporcionado, real, íntegro, donde esplenda la persona humana. Y yo diría, para no ser tan radical, que esta Constitución no es muy agraciada. Carece de armonía y proporción. Falla en la integridad porque le sobran, según yo, artículos y le faltan otros. Y por último, no esplende el alma de Chile, como decía el cardenal Silva Enríquez. Hablaba de un gran problema: imaginar el país, no pensarlo. ¿Existe una gran solución? No tengo idea. Pero lo que sí sé que el 4 de septiembre hay que cumplir con el deber cívico de ir a votar, y hay que ir a votar con el corazón cálido, pero con la cabeza muy fría. Gracias por la paciencia, no sé cuántos minutos hablé. No, perfecto. Estamos Así que, dentro del ya. plazo. Grande. Bien, damos las gracias a Eugenio por esta inspiradora charla y damos paso entonces a comentarios o preguntas, críticas que se quieran formular. Cristian Hodge tiene la palabra y después María Angélica Hildebrand. Adelante, Cristian. Agradecer, ¿se escucha bien? Que estoy en mi... Perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, agradecer a Eugenio su exposición, su análisis crítico, también la pasión con que lo ha hecho, ¿no es cierto? A mí esa frase de Chesterton que dice que toda herejía es una verdad que se volvió loca, ¿no es cierto? Me recuerda a los debates cristológicos de los primeros siglos del cristianismo, donde algunas herejías finalmente resaltaban que Jesucristo era verdadero Dios y que no podía ser hombre, o que era verdadero hombre y no podía ser Dios. Y cuando uno hace el análisis va viendo que detrás de cada herejía se escondía una verdad, pero que era incompleta. Entonces yo le pido, si Eugenio tiene tiempo y ánimo, ¿no es cierto?, donde sí descubre verdades dentro de algunos artículos, ¿no es cierto?, de la propuesta constitucional, donde sí descubre que detrás de la propuesta se esconden anhelos legítimos o verdades en ciertos derechos sociales que están desproporcionados por el no cumplimiento del principio de subsidiariedad respecto a que los haga el Estado, pero donde se esconden sí algunas verdades que también es necesario resaltar. A ver, yo no quiero sacarle el cuerpo a la pregunta, pero el tema, si esta constitución es verdadera, la va a contestar la va a abordar Juan Carlos Aguilera. Yo dije que esto era lo introductorio, una mirada muy general a la Constitución desde una perspectiva un poco
comillas, imaginativa, y que el aspecto ético lo iba a responder Emilio Morales. También dije que que todos los anhelos que estaban allí eran legítimos. O sea, yo partí señalando, ¿cierto?, que yo parto de la buena fe de todos los convencionales y que todos, sin excepción, como digo, desde la tía Pikachu o Rojas Bade hasta, no sé, la Constanza Juve o no sé quién, quieren lo mejor para Chile. No ese es el problema que yo he tratado de señalar, Cristian. Yo creo que el problema está en ese buenismo, en ese voluntarismo, en ese repensar el país, imaginarlo, pero no pensarlo realmente. Entonces, obviamente de los 300 y tantos artículos, hay muchos artículos que uno dice, sí, por supuesto, ¿quién no quisiera esto para Chile? O sea, ¿quién no quisiera que todo el mundo tuviese derecho al trabajo, tuviese un pleno empleo? ¿Quién podría decir que no? Pero la pregunta ¿es eso real? Eso es lo que yo estoy planteando, si eso es real o no, o si eso es posible llevar a cabo o no. Ahora, ¿quién no quiere tener buenas pensiones? Los que nos acercamos a la jubilación nos empezamos a preocupar. Pero ¿tú crees que una constitución, porque diga que se va a promover las nuevas pensiones, va a generar nuevas pensiones? Cuando sabemos que por ahí no va la cosa. Desde el economista más a la izquierda, más a la derecha, saben que tenemos que elevar el número de edad de jubilación a 65 años en las mujeres, a 68 en los hombres, que hay que elevar el nivel de cotización y otro tipo de cosas. Entonces, para mí el punto no es este buenismo, este candor que a veces hay, o también esta, como yo llamo, esta imaginación ilustrada que diseña un nuevo país. Todo error parasita una verdad, ¿cierto? Tú haces la mirada con la herejía. Efectivamente, acá hay una verdad incoada de querer un mejor país, pero no basta, y ese es mi punto, no basta la buena intención. Si tú me preguntas a mí, ¿qué artículo, por ejemplo, a mí me parece que es muy bueno? El artículo que dice que Chile es un Estado social, que es el primer artículo. ¿Ah? Eso me parece que es muy bueno, pero lamentablemente, y se dice en la Constitución alemana, ¿cierto?, consagra el artículo, que es en su artículo 20 en realidad, que es un Estado social democrático de derecho. Pero resulta cuando que uno lee la Constitución alemana, el primer artículo de la Constitución alemana habla de la dignidad inviolable del ser humano, y habla del derecho a la vida, y habla que el Estado debe proteger a la familia en singular, no en plural. Entonces lo que se escribe con la mano, creo yo, se borra con el codo. Entonces, naturalmente que debe haber muchas verdades que están allí escondidas, por decirlo de alguna manera. Pero a mi modo de ver, la pregunta, lo que a mí me preocupa es si realmente esta Constitución es aplicable y si es aplicable va a ejercer o no violencia contra la naturaleza de las cosas. Y yo creo, puedo estar muy equivocado, y ojalá que estuviese muy equivocado, que si se llega a aprobar, va a pasar eso. ¿Ah? Entonces tú vas a tener que ir a responderle a la señora Juanita y decirle, mira, señora Juanita, en realidad, olvídese, sus pensiones no van a mejorar. Porque una buena constitución tampoco... A ver, cuando yo leo el rol que se le asigna al Estado, digo, chuta, aquí hay un rol taumatúrgico del Estado. Esta es una constitución narniana, que pareciera que estuviésemos en Narnia, ¿ah? Con un candor y una mirada a lo primitivo. Entonces, pero no ese es el Chile en que vivimos. Y si nosotros sabemos si hay algo que es difícil de cambiar, es la cultura, porque la cultura se hace con el hábito, y el hábito no se cambia porque una constitución lo dice. ¿Vamos a empezar a ser más honestos los chilenos, menos corruptos, porque la constitución así lo dice? De ninguna manera. Si lo que tenemos que cambiar es la cultura, la mentalidad. Yo tenía unos conocidos polacos que me decían, mire, nosotros hemos logrado que nuestra constitución no sea más que un ataúd sostenido por los fusiles, porque nuestra cultura católica es tan fuerte que hace que esa constitución no nos rija y no tenga ninguna importancia para nosotros. ¿Mm? Yo creo en la cultura, yo creo en las personas, pero creo que tiene que haber un sentido de realidad también. Y todas estas verdades que están acá, parasitando o todo error que parasita una verdad, bueno, ese no es el punto. El punto es, ¿realmente las podemos llevar a cabo? Yo tengo mis serias dudas. Pero, como yo estudié con los jesuitas siempre me han dicho que si te hacen una pregunta difícil, contesta tú con otra pregunta. Después yo te preguntaré, bueno, ¿y cuál es la que tú crees que son esas verdades que están allí en la Constitución? Y después le preguntaríamos al profesor Aguilera ahí que nos ilumine el próximo viernes. Muy bien, gracias Eugenio.
Si María Angélica me permite, Mónica Jara tenía una pregunta y después tenía que abandonar rápido. Entonces, Mónica, adelante y después María Angélica Hildebrand. Muchas gracias también a mi vicerrectora. Yo quería preguntar acerca de la seguridad jurídica, que considero que es la gran olvidada del debate, porque finalmente son 388 nuevos artículos, nuevas reglas, la mayoría con muchas ambigüedades, con muchos términos abiertos, con múltiples interpretaciones, con reenvíos también a la ley para su regulación o su puesta en práctica. Y al ser consultados los chilenos en la última encuesta CADEM de abril-mayo, el sentimiento que más predomina frente a la nueva constitución es temor con un 59%, seguido 20 puntos atrás por esperanza. Entonces, saber desde la filosofía cuál es la mirada acerca de la seguridad jurídica y estas nuevas reglas que en el fondo cambian una certeza o un ordenamiento jurídico que era conocido por nuevas reglas desconocidas y muy interpretables. Mónica, por la pregunta. Yo creo que desde la filosofía algo se puede decir, pero yo la verdad no tengo nada que decir, te lo digo muy sinceramente. No me he ocupado del tema. O sea, con suerte me he tratado de leer la Constitución y me he ocupado un poco en esto que, como le decía Cristian, para mí el gran problema de Chile, que es un país imaginado y no pensado. Pero la verdad que yo no tengo nada que decir y esa labor se la dejo a los juristas. Y hay muchas cosas que se han dicho, digamos, si tú me dices a mí, yo te recomiendo, bueno, leer a los juristas, no sé qué ha dicho Constanza Juve o qué ha dicho, no sé, las personas que están preocupadas. Ahora, yo insisto, puede que de la filosofía se puede decir algo, pero yo no quiero hacerle una elegante Verónica a tu pregunta, pero yo la verdad no puedo decir nada, porque no tengo la experticia ni la competencia para decirlo. Así que me va a tener que perdonar, pero no puedo decir nada. O no me corresponde. Bien. Después de esta Verónica, hacemos entonces elegante Verónica. Damos a la pregunta o comentario de María Angélica Hildebrand. Adelante, María Angélica. Hola, buenas tardes a todos. Eugenia, agradecer tu análisis crítico, realmente comparto plenamente lo que has señalado en esta exposición, ¿ya? Porque efectivamente todo lo que se presenta ahí son falsas expectativas que claramente no van a ser posible cumplir. Y comparto, por supuesto, que esto es cultura. Y para generar una cultura pasan años. Y yo creo que ahí simplemente nosotros tenemos que entrar fuertemente en la educación en nuestro país. Eso es cultura, educación es primero. Por lo tanto, yo creo que aquí no queda más que ni siquiera darle más vuelta. Yo voy a ser muy clara, o sea, no nos pongamos una venda en los ojos, sino que vamos y pronunciémonos claramente por un firme rechazo a esta Constitución que efectivamente no nos deja nada bueno. O sea, eso yo les puedo decir, yo estudié mi primer año en la Universidad de Concepción, ¿ya? Realmente fue el primer año de la Unidad Popular, ¿ya? Donde son tan inteligentes que además para hacernos el ramo de concientización, ¿ya? Porque así se llamaba el ramo, nos pusieron un cubano. Y como la mayoría éramos mujeres, nos pusieron un cubano estupendo, ¿ya? Alto, regio, ojos verdes, bronceado, olvídense. Entonces todas estas chiquillas caían como naipes sobre la mesa. Felizmente no yo, porque yo estaba muy enamorada ya de mi actual marido. Pero para que vean ustedes cómo se manejan estas cosas. Entonces, todas las chiquillas ahí teníamos que aprobar porque si no, no pasábamos el ramo y la carrera la perdíamos, a ese extremo. Entonces, cuando uno vivió eso y vio eso, ¿ya? Uno sabe, bueno, yo vengo de familia muy clara de derecha, ¿ya? Y que teníamos que tener claridad y pronunciarnos, ¿no es cierto?, la verdad es que yo ahí no acepté ninguna cosa, fui muy clara. Pero lo que yo quiero decir que son sueños, son expectativas, no sé cómo explicar que la gente entienda que todo lo que ahí se expone ya es imposible de cumplirlo.
Si como dice Eugenio, a todos nos encantaría que todos estén bien, que todos tengamos buena renta, que todos tengamos trabajo, pero eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos, yo agradezco Eugenio, ¿ya? Porque nos ayudas también a fortalecer nuestro relato con nuestros cercanos, con nuestra gente, con nuestra universidad. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, María Angélica, por tu fuerte y claro testimonio, hoy día hace falta eso, ¿ah? Hablar fuerte y claro, creo yo. Y yo concuerdo contigo, en la educación se juega todo, y los marxistas Todo. lo saben muy bien, todo se juega en la educación. Y la pedagogía inclusiva no es otra cosa que apoderarse precisamente de las mentes de las personas. Stalin decía, somos ingenieros de almas, ¿ah? Es decir, nos metemos en la mente de las personas. Si somos ingenieros de alma, si los podemos manipular, si los podemos concientizar, lo demás viene por añadidura. Sí, solo. Por eso que yo creo, precisamente, y partí criticando la postura de Carlos Peña, porque a mí me parece que es una forma de poner una mordaza a la labor académica que tiene que pronunciarse sobre un tema que es también académico y que tiene que ver con el futuro del país. O sea, no es una cosa baladí lo que estamos discutiendo. Así que yo te agradezco, María Angélica, tu comentario valiente, claro y preciso. Valdivia siempre da ahí la nota alta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Carlos. Eugenio, no solamente lo que has expuesto me ha hecho recordar el discurso que hizo Andrés Bello hace casi 180 años, 179 para ser exacto, cuando funda la Universidad de Chile, una cuna increíble en nuestro país, ¿cierto? Y en toda Latinoamérica, y dice que todas las verdades se tocan. Frente a lo que tú has comentado hoy día, me hace pensar como en la tradición como espiritual que tiene América en general. Una tradición que es muy distinta a la europea, a cómo los europeos tienen un tema que se radicalizan fácilmente. A mí me da esa impresión, lo veo desde la arquitectura también. Y en cambio nosotros los americanos, o los latinoamericanos para ser más precisos, buscamos el consenso. Y creo que Andrés Bello cuando dice esa frase como que apunta que por anga o por manga llegamos siempre a que las verdades se tocan, a que al final todos tienen una cuota de razón en su ciencia, en su inteligencia, más o menos. No sé si me gustaría que tú lo comentaras como lo que acabas de decir, desde la tradición chilena, desde que cómo Chile ha resuelto en cierta medida este tipo de cosas. Eso. Tremenda pregunta, es como un libro de 500 páginas. Yo te puedo decir qué es lo que yo veo. Yo veo un Chile polarizado, veo un Chile que no se identifica ni siquiera consigo mismo, veo un Chile que no hay nada que lo una realmente. O sea, si tú me preguntas a mí qué une realmente al país, ya no son nuestras tradiciones, no es nuestra cultura, que yo tampoco estoy idealizando la cultura chilena, tiene muchos defectos, pero es nuestra, por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo que, entre comillas, une a los chilenos son los 90 minutos en lo que juega la selección chilena de fútbol, donde el gerente se junta con el junior, el de izquierda con el de derecha, pero cuando termina el pobre con el rico, pero cuando termina el partido cada uno vuelve a su propia realidad. Yo realmente no sé qué une a los chilenos. No veo vínculos afectivos a ni siquiera nuestro idioma. Y ahora veo un país polarizado, un país que se empieza a polarizar. Y el problema es que sí, todas las verdades se tocan. Pero cuando a ti te dicen hay una sola verdad, y cuando hay una superioridad moral de cierta juventud que se siente muy superior al resto, a los que ya tenemos más edad, ahí no hay verdades, hay una sola verdad que se está imponiendo de alguna manera y se está cancelando a los que piensan diferente. Entonces, claro, Maritán también decía en relación a los derechos humanos, no importa cuál es el fundamento que hay detrás, con tal que se respete ese derecho. ¿Ah? Pero acá yo veo un problema más serio, por decirlo de
de alguna manera. No veo este país cohesionado. No veo un proyecto constitucional donde haya un bien común que articula la vida humana. Este es un proyecto que pone el énfasis en la justicia o en la igualdad sustantiva. Pero ¿necesita Chile? ¿Ese es realmente el principio que debe regir a un país que se empieza a polarizar, que se empieza a fragmentar, que reniega de sus tradiciones? Yo creo que no. Yo creo que el motor, por decirlo de alguna manera, el principio fundamental que debe ser la viga maestra que articule a los chilenos es la amistad. En todos sus ámbitos, y en el ámbito político y social será la amistad cívica, no la justicia, no la igualdad, porque esos son el resultado de una buena amistad entre las personas. Y los chilenos no somos amigos. Si los espectáculos que se dan en el Congreso de la lógica amigo-enemigo son a cada rato. No estamos en la lógica del adversario, el que piensa diferente de mí. Estamos en la lógica de la cancelación, porque somos moralmente superiores. Entonces, si hubiese muchas verdades, todas las propuestas que se hicieron desde un sector de la convención al menos habrían sido estudiadas o al menos habrían sido aceptadas. Pero la superioridad moral, ¿qué es lo que dijo? Ah, no, esto no porque viene de la derecha. Pero, ¿qué importa que viene de la derecha o si viene de la izquierda? Veamos qué es lo que dice. Y si eso ayuda o no a unir a este país. Pero yo no veo un país unido. Veo, como te digo, un país polarizado donde hay una verdad que se está empezando a imponer. Y eso obviamente me preocupa, porque no veo una disposición, ni una actitud, ni una convicción interna al diálogo. En este país no hay prácticamente diálogo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando a mí alguna vez me preguntaron, oye, ¿cuándo partió el estallido social? Yo le dije, mire, partió hace muchos años atrás. Primero cuando se perdió la autoridad en este país, cuando los padres perdieron la autoridad frente a sus hijos, cuando los profesores perdieron la autoridad frente a los alumnos que pasan a ser clientes, cuando las autoridades pierden la confianza y la credibilidad frente a los ciudadanos, o cuando Carabineros ya no dejó de ser del débil el protector, sino que pasó a ser el que mata o asesina, lo cual es absolutamente falso además. Entonces, cuando se pierde la autoridad, pero cuando además se perdió la amistad, y empezamos en la lógica del amigo y el enemigo, ¿ah? Empezamos con la lógica de la cancelación. Y además cuando se perdió la austeridad, porque este proyecto constitucional supone cierta opulencia. ¿Ah? Se pierde la austeridad que fue tan típica y clásica, al menos de nuestro país en los años, la década de los 60, por ahí 50 y 60. Sin autoridad, sin amistad, sin austeridad y sin alegría, ¿qué país vamos a construir? Vamos a construir el país que la verdad de turno va a imponer y va a cancelar el resto. Entonces sí, don Andrés Bello tenía razón, pero ¿dónde están esas verdades? A mí me parece que en este momento hay una sola verdad. Y a propósito que tú citabas a Andrés Bello, nosotros tenemos la Constitución de 1823 llamada moralista de Juan Egaña Risco, que no se llevó, digamos, no se aplicó porque era considerada utópica. Pero fíjate que Juan Egaña tiene primero dos proyectos de constitución, en 1811 y 1813. Y el que critica el proyecto de 1813 es José Victorino Lastarria. Y José Victorino Lastarria dice, mire, don Juan Egaña es quizás el intelectual más grande que tiene el país en este momento y ha hecho un proyecto, dice algo así como muy bueno, etcétera, etcétera, pero impracticable, utópico. Entonces ya tenemos, por decirlo de alguna manera, ese proyecto nunca se llevó a cabo, el de la Constitución del 23 tampoco, pero ya hay también cierta, por decirlo de alguna manera, cierta experiencia. Pero no sé, Carlos, yo no veo esas verdades. Veo una que se impone a partir de una cierta superioridad moral y obviamente, como te digo, se me preocupa muchísimo. ¿Cómo se va a recomponer este país? Con una cultura que vuelva a beber de sus propias fuentes, por decirlo de alguna manera. Bueno, no me alargo más, digo. Sí, yo recordaba a propósito de lo que tú decías, Eugenio, de la imaginación al poder, de ese libro de Ediciones Insurrexit, que se llama la imaginación al poder, efectivamente, donde aparecían todos los rayados de mayo del 68 en París, en fin, entre ellos, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y en Nanterre también. En Nanterre también, sí. De... Y claro, lo que ocurre después cuando se produce
el desencanto y la caída es extraordinario. Daniel Cohn-Bendit alemán, Rudi Dutsch, que terminó finalmente con una cadena de vendiendo de forma capitalista, vendiendo, no sé, hamburguesas, igual que el líder de los Panteras Negras en Estados Unidos, que venía después de Malcolm X, terminó precisamente con una cadena de hamburguesas y estaba preocupado a fines de los 80 de ver cuánto su cadena de hamburguesas iba a vender o no. En fin, la caída es extraordinaria, una caída cultural tremenda. Es como comentario nomás. Sí, por favor. Pero quizás para el almuerzo y todo, pero... Sí, no, pregunta. A ver si articulo bien la pregunta. Tenemos un problema en Chile, se presentó como un problema en Chile. Lo que hubo un problema, o se quedó clarísimo que hay un problema. Todo esto se derivó a que la causa del problema es algo que en realidad no es la causa del problema. Llevamos mucho tiempo invertido en tratar de buscar una solución en algo en que realmente no es la solución al problema, y esto ha hecho que quizás el problema que sigue presente y se sigue agudizando. Entonces como que se hizo una como de solución falsa o aparente. Mi pregunta es, ¿qué es lo que pasó en Chile y por qué se presentó este problema? ¿Qué dices tú? Al final, ¿qué es lo que qué se tendría que haber hecho en vez de evitar de alguna manera el problema, derivándolo a este camino que es en lo que estamos ahora y que en el fondo no va a cambiar las cosas, y seguramente vamos a encontrar con un país aún peor, porque como no nos hemos hecho cargo del real problema, estamos perdiendo el tiempo. No sé si se entiende o hay alguna idea que me pueda dar, porque yo estoy como medio perdido en esto, no entiendo qué pasa. No, yo también. Bueno, lo que comentaba primero Emilio, claro, hay una entrevista a Cohn-Bendit 30 años después, dice, en realidad fue con una especie de borrachera que nos pegamos, dice Cohn-Bendit, a propósito del evento de mayo del 68. Y Gorbachev terminó haciéndole reclame al McDonald's, ¿cierto? Le pagaron muchos millones de dólares y se puso un McDonald's en la Plaza Roja. Y así suma y sigue. Pareciera ser que la realidad se impone en algún momento. Poderoso caballero, don dinero, como nos decía Quevedo. ¿Cuándo se jodió Chile? Para parafrasear, ¿cierto?, la frase famosa de conversación en la catedral de Vargas Llosa, cuando Zabalita está en su oficina y mira las calles, dice Vargas Llosa, sombrías de Lima, ¿cierto? Y se pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú? Y uno podría decir, parafraseando a Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió Chile? Alguien podría decir, mira, en realidad Chile nació jodido. ¿Ah? Y hemos estado ahí un poco tratando de arreglar la carga en el camino. Yo en realidad no tengo respuesta para eso. Tendría que darle muchas vueltas porque en alguna medida creo que Chile siempre estaba medio jodido, por decirlo de alguna manera. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que hemos desenfocado el problema. ¿Ah? Si, por ejemplo, el problema económico no tiene su causa en la economía, por ejemplo, yo creo que tiene su causa en lo antropológico y en lo ético. Y yo creo que el problema político tampoco tiene su causa en la política, tiene su causa en lo antropológico y en lo ético nuevamente. Entonces, el problema es mucho más profundo, por ende, porque, a ver, así como los economistas dicen, cuando hay crisis económica, metamos más teoría económica, yo creo que no, que cuando hay, que soy yo para decirlo, pero cuando hay crisis económica, metamos más humanidad. Yo creo que eso es lo que se requiere, más humanidad. Y la humanidad tampoco es, o sea, ¿qué significa más humanidad? Conocimiento profundo de la naturaleza humana, lo propio de ese ser y lo que necesita ese ser. Pero para eso se necesita, creo yo, otra mirada, una mirada un poco que amplíe el horizonte. Ahora, yo insisto un poco en eso, yo creo que cuando se perdió la autoridad en este país, el sentido de autoridad, empezamos ya a flaquear. Cuando se pierde la amistad, también. O sea, si nosotros vemos en este proyecto constitucional, también está la idea, pasa colada, de la autonomía progresiva. Y el fundamento de la autonomía progresiva, ahí el hijo de Juan Carlos Cristóbal ha trabajado mucho ese tema, yo creo que su fundamento es la lucha de clases que se mete en la familia. Porque no se entiende a la familia ya como el núcleo que acoge, donde yo me desarrollo, donde yo crezco, donde esplendo, por decirlo de alguna manera, sino que la familia está
organizada por un estamento patriarcal opresor, por definición, que es el papá y la mamá, frente a una víctima que es el hijo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado dota de derechos a ese niño para poder defenderse de este padre hostil, abusador, patriarcal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué futuro podemos tener si es que estamos, digamos, entendiendo a la familia de esa manera? O cuando uno ve que el 72% de los niños en este país, niños y niñas, nacen fuera del matrimonio o incluso fuera de la pareja, ya no del matrimonio, uno dice, bueno, ¿qué futuro vamos a construir? Y ahí es donde yo veo que aquí hay una falta de realidad y que no se mete, como dices tú, en los problemas verdaderos. Pero yo creo que hay que recuperar la cultura, yo creo que hay que recuperar la cultura, yo creo que hay que recuperar la cultura cristiana, ¿ah? Yo creo que eso es un elemento que no podemos dejar de lado. Bueno, recuperar la autoridad, recuperar la amistad, recuperar la austeridad, como digo, que para mí, y de alguna u otra manera empezar a recuperar la alegría, que yo creo que también la hemos ido perdiendo por lo que está pasando, por lo que estamos viendo, por la incertidumbre que viene. Pero lamentablemente no podría ir más allá de eso. No sabría qué más poder responderte de qué ha pasado con este país, pero sí que se ha desenfocado por dónde van las soluciones. O sea, a ver, yo no creo, como dije, que buenas constituciones hagan buenos ciudadanos, pero creo que malas constituciones abren la puerta para una irrupción de malos ciudadanos. Y eso me preocupa muchísimo. Porque ahí sí que lo poco que nos va quedando, por decirlo de alguna manera, se puede todavía echar a perder más. Pero no podría aventurar nada más. Muy bien, agradecemos entonces a Eugenio y a todos quienes han participado. Sí. A leer algunos comentarios también. No, ya comentó. Pero había una pregunta en el chat, a ver. Hay una pregunta, por ejemplo, María Graciela Paso. ¿Ya? ¿Y qué dice? En relación al derecho a la salud y más allá del sistema integrado que se propone, que a propósito de lo que menciona Eugenio, que a los pueblos indígenas no se va a pedir el paso. Me gustaría ¿para qué políticas eso funda? Bajo el tema de la doble condición. Sí. O sea, yo infiero o colijo del artículo que yo cité que los pueblos originarios no tendrían necesidad de pase de movilidad, porque si uno respeta lo que dice ahí, ahora, un abogado me podrá decir, Cristian, por ejemplo, no, que tú estás mal interpretando lo que dice allí, porque en realidad, que es lo que hemos visto en todas las discusiones, oye, lo que dice ahí en realidad no lo dice, sino lo que dice es esto otro. Entonces ahí vamos a estar también en un eterno problema en que los mismos juristas no se ponen de acuerdo en qué es lo que dice la ley. Y una buena constitución es una constitución clara, que no se, siempre hay interpretaciones, pero no como vemos ahora, casi al paroxismo, por decirlo de alguna manera, donde hay 2 y 3 interpretaciones sobre y puntos que no son menores, como por ejemplo el tema de la salud. Ahora, a ver, no hay que ser ni filósofo, ni psicólogo, ni sociólogo, ni muy agudo para darse cuenta que es imposible que lo que se propone la Constitución en este sistema de salud integrado realmente se pueda llevar a cabo. Hay algunos cálculos que dicen que a lo mejor en 30 años podríamos alcanzar eso. Y ni siquiera yo me estoy poniendo a cuestionar el sistema mismo, por decirlo de alguna manera. Supongamos que nosotros queremos sistema de salud integrado. Es imposible que se pueda llevar a cabo en poco tiempo por la dificultad técnica que eso supone. Ahora, que deja abiertas muchas puertas, por supuesto, hay un montón de artículos que dejan abiertas muchas puertas. Yo el otro día escuchaba la discusión sobre si efectivamente la negativa del proyecto constitucional de hablar que no se tiene derecho a una vivienda propia, sino a una vivienda digna, si abre o no abre la puerta a no poder ser dueño de mis propios bienes. Y ahí hay también una tremenda discusión de qué va a pasar, y no estamos hablando de cosas menores. Si hay algo que es propio de la idiosincrasia del chileno, de nosotros, es, pucha, querer tener la casa propia, morirse, o sea, que nuestros huesos reposen en algo que es de uno.
por muy pequeño que sea, pero es de uno. Y esa es una esperanza que se empieza a esfumar. Y así podemos ir multiplicando la cantidad de artículos que se prestan a muchas interpretaciones. ¿Qué significa el derecho de la naturaleza? ¿Qué es eso? ¿Significa que Alejandro Serrano no va a poder podar su árbol en el campo porque el árbol tiene derecho a florecer sin que nadie le pase una tijera? ¿Ah? O entonces se van a acabar las forestales y hay que arrasar con Mininco. Ah, bueno, si es que no la arrasan primero los pueblos, no los pueblos originarios, sino la CAM y sus aliados, porque el árbol tiene derecho a crecer. Y se va a acabar la industria de los pollos porque hay maltrato en la forma en que se crían a los pollos que nosotros comemos. ¿Y para qué decir de las vacas? O sea, cuando yo digo que el nuevo chileno es vegano, no estoy bromeando. ¿Ah? Es cosa de ver los grafitis cuando fue el estallido social. ¿Ah? La carne mata, vuélvete vegano, no sé qué cosa. Hay toda una ideología detrás, con todo el respeto que me merecen los veganos, por supuesto. Pero yo creo que quedan muchas puertas abiertas, o muchas ventanas, o muchos aristas, y eso además va a ser mucho más complejo este mismo proceso. Pero bueno, no sé si contesté o no, pero... Perfecto, entonces, como decía, recién le damos las gracias a Eugenio, a los vicerrectores que nos han acompañado también, a Romy von Bernardi, en fin, y a todos quienes nos acompañaron, y los dejamos invitados para la próxima semana, donde el profesor Juan Carlos Aguilera va a exponer sobre fundamentos antropológicos de la propuesta constituyente. Así es que eso, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. Nos vemos de inmediato. Si la Constitución lo permite. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos.